Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a estudiar al Imperio Bizantino. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan identificar las obras y acontecimientos más importantes del gobierno del emperador Justiniano, puedan valorar el aporte en materia de jurisprudencia o de derecho del Imperio Bizantino al mundo y puedan conocer las causas y consecuencias del cisma de Oriente y por lo tanto de la independencia de la Iglesia ortodoxa bizantina. El Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, chicos, tuvo un desarrollo histórico entre los años 395 al año 1453 después de Cristo. ¿Sí? Recuerda que al Imperio Bizantino también se le llama el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Romano Oriental, perdón. ¿Sí? El Imperio Romano de Oriente o también se le llama el Imperio Romano Oriental. ¿Sí? Muy bien. Su nombre proviene de Bizancio. Bizancio fue el antiguo nombre de la ciudad de Constantinopla. ¿Sí? La capital de este imperio precisamente es esta ciudad que ves acá en el mapa, ¿sí? Constantinopla, ¿sí? Que antiguamente se llamaba Bizancio. De ahí viene el nombre del imperio bizantino, ¿sí? La ciudad de Constantinopla, capital del imperio bizantino, hoy en día hoy en día se llama la ciudad de Estambul, ubicado en el actual país de Turquía, ¿sí? Eh, en el estrecho del Bósforo. ¿Ya? Muy bien. Origen. En el año 330, el emperador romano Constantino funda la ciudad de Constantinopla. ¿Sí? ¿Recuerda? Muy bien. En el año 395, el emperador romano Teodosio, debido a la crisis que ya estaba pasando en el imperio, ¿ya? Divide su imperio entre sus dos hijos, ¿ya? El Imperio Romano de Occidente para Honorio, ¿sí? O el Imperio Romano Occidental, y el Imperio Romano Oriental o el Imperio Romano de Oriente para su otro hijo Arcadio. De esa manera, Arcadio se convierte pues en el primer emperador del Imperio Bizantino, Arcadio. ¿Sí? Arcadio, el primer emperador del Imperio Bizantino, el primer emperador del Imperio Romano de Oriente. Recuerda también dónde se ubica geográficamente el Imperio Bizantino. Está ubicado en la península de los Balcanes, ¿sí? Como puedes ver acá, está ubicado en la península de los Balcanes, ¿sí? Entre dos mares muy importantes, el mar Mediterráneo y el mar Negro. Justamente se encuentra aquí la ciudad capital, ¿no? En este estrecho llamado el estrecho de Bosforo, ¿ya? Como puedes ver, la ciudad de Constantinopla tiene una posición estratégica, ¿ya? Ya que fue el nexo comercial entre Europa y el Asia, ¿ya? Por muchos siglos. Los europeos, recuerda, comerciaban bastante lo que son las especias con las Indias orientales, ¿verdad? Y el paso era obligatorio por la ciudad de Constantinopla. Ahora, el primer emperador fue Arcadio, pero sin lugar a dudas, el emperador más importante del Imperio Bizantino es el señor Justiniano. ¿Sí? Justiniano es el emperador más importante de Bizancio, ¿no? Justiniano gobernó entre el 527 y el año 563. Fue el emperador más importante del Imperio Bizantino. Durante su gobierno se alcanza la máxima expansión territorial de este imperio, ¿sí? Como podemos ver en este mapa, el imperio llega pues a controlar todo lo que es la península itálica, todo lo que actualmente es Italia, ¿sí? También el norte del África,
Mira, incluso una parte de Egipto, la isla de Sicilia al sur de la península itálica, la isla de Córcega y Cerdeña en el Mediterráneo, también el sur de la península ibérica, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Y una parte del Medio Oriente. Todo eso fue el imperio bizantino en su máxima expansión territorial durante el gobierno de el señor Justiniano, ¿ya? Recuerda que Justiniano ataca pues a los ostrogodos ubicados en la península itálica y también eh, derrota a los visigodos aquí en la península ibérica, en Hispania, ¿sí? Muy bien. Ahora, también es importante saber que una de las obras públicas más importantes de Justiniano es la construcción de una catedral, de un templo, llamado la Catedral de Santa Sofía, la Catedral de Santa Sofía, considerada la mayor obra arquitectónica del Imperio Bizantino. ¿Sí? Muy bien. También es importante que sepas que en el gobierno de Justiniano se cierra la frontera oriental para evitar el ataque de los persas sasánidas, ya firmando un tratado con los persas llamado la Paz Eterna en el año 532, a cambio de pagar un tributo anual. Para sustentar los gastos de estas campañas militares que realizaba Justiniano y de todas las obras arquitectónicas que él mandaba a construir, entonces, ¿qué hacía? Aumentaba el cobro de impuestos a la población, lo que finalmente va a generar el rechazo popular, ¿no? El rechazo de la población y va a generar rebeliones campesinas, como por ejemplo la rebelión de Nick en el año 532. Muy bien, el derecho bizantino. El derecho bizantino ya tuvo como objetivo recuperar, ¿no? Recuperar las leyes romanas, recopilar también las leyes y la jurisprudencia romana. Es por ello que se publica el Corpus Juris Civilis Romano, que en castellano significa el cuerpo de leyes civiles romanas, ya dividida en 4 libros. El Codex, ya que es una compilación de las leyes de los emperadores romanos, es decir, el Codex, ya reúne en una misma obra todas las leyes de los emperadores romanos. Ese es el Codex, ¿sí? Las institutas son el manual para estudiantes de jurisprudencia o el manual para estudiantes de derecho. El digesto, también llamado pandectas, ¿ya? Consiste en el síntesis o el resumen de las leyes romanas, ¿sí? El digesto, las pandectas, es la síntesis o el resumen de las leyes romanas. Las novelas, ¿ya? Son las leyes establecidas por Justiniano como emperador, ¿sí? Son las nuevas leyes que establece Justiniano, ¿sí? Muy bien. La querella de las imágenes, ¿ya? Entre el año 726 y el año 843 después de Cristo, ¿ya? ¿En qué consiste la querella de las imágenes? ¿Ya? Primero recuerda que esto ocurrió durante el gobierno del emperador bizantino León III, también llamado Elisauro, ¿sí? Durante el gobierno del emperador bizantino León III ocurre pues esta querella de las imágenes. ¿Pero qué es eso? ¿Sí? Este emperador León III inicia una lucha contra el clero central de Roma, ¿sí? Por los altos ingresos que obtenía y las tierras que poseía. En el fondo, ¿ya? Esto era una lucha significativa, ¿ya? Eh, una disputa por el poder político y religioso, ¿no? ¿Ya? Muy bien, se buscaba de esa manera reducir el poder del clero central de Roma y que los impuestos ahora vayan también a manos del clero de Roma Oriental, ¿no? Del clero bizantino.
Es por eso que se van a formar dos grupos, ¿sí? Por un lado tenemos a los iconoclastas, que son aquellos que rechazan a las imágenes, ¿ya? Son aquellos que piden el retiro de las imágenes de los templos religiosos por considerarlos un acto idolátrico, ¿no? ¿Ok? Entre ellos estaba el mismo emperador. En cambio, los iconódulos, ¿ya? O perdón, los iconódulos, ¿ya? Son aquellos que brindan culto a las imágenes, aquellos que veneran a estas imágenes, a estos santos, argumentando que a través de ellos se recuerda las acciones santas de estas personas, ¿no? Tenían el respaldo del Papa de Roma, ¿sí? Muy bien. Entonces, la querella de los iconoclastas consiste en eso, en la lucha entre los iconoclastas y los iconódulos, ¿ya? Los iconoclastas son aquellos que rechazan las imágenes a los santos y los iconódulos todo lo contrario, aquellos que brindan culto a los santos. ¿Ok? Bueno, el final se da en un momento oportuno, ¿no? El momento más crítico de esta querella de las imágenes es cuando el emperador, eh, a través del ejército, ordena destruir las imágenes en muchos templos, ¿no? Y arrebatar tierras al templo. Por ejemplo, Eh, en esta imagen podemos ver cómo se produce el asalto, ¿ya? El asalto y también la destrucción de varios santos en las iglesias romanas, ¿verdad? Por orden del mismo emperador, ¿sí? No solamente el asalto y la destrucción de las imágenes o de los santos de estos templos, sino también que se quedaban con las tierras de la iglesia romana. ¿Ya, chicos? Muy bien. El cisma de Oriente, en el año 1054. El cisma de Oriente consiste ya en la independencia de una nueva iglesia, la Iglesia Cristiana Ortodoxa de Oriente, en otras palabras, la Iglesia Bizantina, ¿sí? Con respecto a la Iglesia Cristiana o Católica Romana, ¿no? Con respecto a la Iglesia del Papado Romano, ¿sí? ¿Cuáles son los planteamientos de esta nueva religión? Por eso se llama Cisma de Oriente. Cisma significa separación, ¿no? La separación de Oriente, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿sí? Ahora la iglesia bizantina era dirigida por un patriarca, no un papa, sino un patriarca, ¿ya? La iglesia bizantina rechazaba el celibato para los patriarcas, es decir, según la iglesia bizantina, los patriarcas pueden, pues, tener mujer e incluso hijos con esa mujer, ¿ok? Por eso que rechaza el celibato de los cristianos católicos, ¿no? Donde se prohíbe a los padres de la iglesia, por ejemplo, casarse o tener hijos, ¿ya? Muy bien. De igual manera, en el Cisma de Oriente se rechaza el culto a las imágenes, ¿sí? Por considerarlo, pues, un acto de idolatría. ¿Ya, chicos? Recuerda que en el fondo el Cisma de Oriente consiste, pues, en que los grupos de poder económico y religioso de Constantinopla eh, van a apoyar, pues, a esta nueva iglesia, con el fin ya de tener la posibilidad de acrecentar o de aumentar sus ganancias al monopolizar el diezmo y las rentas clericales.